Este relato es parte del manuscrito de Julian Eckenburg Bryan, 23 de mayo de 1899 en Titusville, Pensilvania, 20 de octubre de 1974, un fotógrafo, cineasta y documentalista estadounidense. Mientras conducíamos por un pequeño campo en las afueras del pueblo, llegamos unos minutos tarde para presenciar un evento trágico y horripilante. En medio de una lucha desesperada por la supervivencia, 7 mujeres estaban cavando patatas en un campo. Sin harina disponible en su distrito, el hambre las había obligado a buscar cualquier alimento que pudieran encontrar. De repente, la tranquilidad del campo se rompió cuando 2 aviones alemanes aparecieron de la nada, lanzando bombas sobre una pequeña casa a solo 200 metros de distancia. La explosión mató instantáneamente a 2 mujeres dentro de la casa, convirtiendo un momento de paz en caos. Las mujeres en el campo, conscientes del peligro mortal, se tiraron instintivamente al suelo, esperando evitar ser detectadas. Cuando los bombarderos finalmente se marcharon, las mujeres, imperturbables por el peligro, reanudaron su trabajo. La necesidad de comida superaba su miedo, tenían familias que alimentar y ninguna otra opción. Sin embargo, los aviadores nazis no estaban satisfechos con la destrucción que ya habían causado. En cuestión de minutos regresaron, esta vez descendiendo a solo 200 pies sobre el suelo, desatando una ráfaga de fuego de ametralladora sobre el campo. El ataque fue despiadado. 2 de las 7 mujeres murieron instantáneamente, sus cuerpos cayendo inertes entre las filas de patatas. Las 5 mujeres restantes, por algún golpe del destino, lograron escapar del mortal granizo de balas. Cuando me acerqué a la escena para fotografiar las secuelas, la vista que encontré fue desgarradora. En medio de la devastación, una pequeña niña de 10 años se acercó corriendo, con los ojos llenos de miedo y confusión. Se detuvo y se quedó mirando uno de los cuerpos tendidos en el campo. La mujer era su hermana mayor. La niña, que nunca antes había visto la muerte, no podía comprender por qué su hermana no respondía a sus llamadas. Sus ojos desconcertados se volvieron hacia nosotros, buscando respuestas que ninguno de nosotros podía proporcionar. Abrumado por la escena, lancé mi brazo alrededor de la niña, abrazándola con fuerza en un intento de ofrecerle algún consuelo. Sus sollozos eran desgarradores y me encontré llorando junto con ella. Los 2 oficiales polacos que me acompañaban también derramaron lágrimas, compartiendo en el profundo dolor de ese momento. La pena y confusión de la niña fueron un recordatorio brutal de la inocencia perdida y del costo humano de la violencia implacable que se había convertido en una realidad diaria en la Polonia devastada por la guerra. Mientras permanecíamos allí, el silencio se veía interrumpido por los sonidos lejanos de la guerra. El aire estaba espeso con el olor acre del humo y el persistente aroma de los explosivos. El suelo bajo nuestros pies, una vez un campo de sustento, era ahora un testimonio aterrador de la brutalidad del conflicto. Cada paso que dábamos era cuidadoso, reverente, como si estuviéramos invadiendo un terreno sagrado. Las supervivientes, las 5 mujeres que milagrosamente habían escapado, reunieron su valor y continuaron con su sombría tarea, cavando patatas en medio de la carnicería. Su resistencia era tanto desgarradora como inspiradora. Impulsadas por la pura voluntad de sobrevivir, perseveraban a pesar de la amenaza constante de muerte. Este pequeño campo en las afueras de un pueblo que una vez fue pacífico, se había convertido en un microcosmos de los horrores más grandes que se desplegaban por toda Europa. La cruda realidad de la guerra se mostraba en el suelo manchado de sangre y en las formas silenciosas e inertes que yacían sobre él. La niña de 10 años, ahora aferrada a mí, encarnaba a las generaciones futuras que serían atormentadas por los recuerdos de este conflicto. Sus grandes ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la confusión y desesperación de una niña que había visto demasiado pronto. Los oficiales polacos, estoicos y sombríos, permanecían cerca, con los ojos húmedos de lágrimas. Eran hombres que habían visto innumerables horrores, pero la vista de una joven llorando a su hermana era demasiado para soportar. En ese momento el rango y la nacionalidad se desvanecieron, dejando solo la humanidad compartida y el dolor colectivo. Los oficiales murmuraron suaves palabras de consuelo en polaco, sus voces gentiles y tranquilizadoras, aunque el dolor en sus ojos hablaba más fuerte que las palabras. En este breve y doloroso encuentro, el verdadero costo de la guerra se mostró claramente. No eran solo las victorias o derrotas estratégicas, los cambios de fronteras o la caída de regímenes. Eran las tragedias personales e íntimas, las vidas truncadas, las familias destrozadas, los niños que crecerían con las cicatrices de la guerra grabadas en sus almas.